Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos à Lapsus Digital, a plataforma em que nós divulgamos os trabalhos acadêmicos de pesquisa e extensão do Lapsus, iniciando mais uma edição do Lapsus Digital em 2021 e iniciando muito bem. Antes de dar boas-vindas à nossa convidada, também quero dar boas-vindas, buenas noches. Es un placer tenerla conosco. Y a todos que nos asisten desde México. Bienvenidos. Entonces, para iniciar, nós temos aqui conosco a professora Corina Giacomello. Professora Corina, ela é professora do Instituto de Investigações Jurídicas da Universidade Autônoma de Chiapas. Professora Corina, é uma honra. Nós vamos passar a palavra para a professora. Seja muito bem-vinda. Muchísimas gracias, Renata. Buenas tardes a todas y a todos. Como ya me presentaron, soy Corina Giacomello, soy profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, ubicado en un estado de México que se ubica en el sur, en el sureste del país. Personalmente es un tema de investigación desde hace más o menos 15 años, durante los cuales me he dedicado a hacer investigaciones de derecho comparado, pero sobre todo de mucha investigación cualitativa en las prisiones, de muchas conversaciones con mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas. Y lo que hace, insisto, más o menos 15 años me llevó a emprender este camino, a buscar el cruce entre relaciones de género, sistema penitenciario y políticas de drogas, fue justamente la prisión. ¿Y cuáles eran los principales delitos? Posesión con fines de venta, lo que luego ya se llamó y se llama hoy narcomenudeo en la ley, en ese entonces no existía esa figura, introducción de drogas a un centro de reclusión y transporte nacional o tráfico internacional. En esas figuras, la pena mínima que recibían las mujeres, y subrayo, la pena mínima que se les podía dar, bueno, mujeres y hombres, pero yo trabajaba con mujeres, era de 10 años, sin derecho a ninguna alternativa al encarcelamiento. Las políticas de drogas son ese conjunto de medidas que se plasman desde el marco internacional, específicamente 3 convenciones de las Naciones Unidas, y luego se traducen en leyes nacionales, y que lo que procuran es regular las drogas, todas las sustancias. Aunque el enfoque del Sistema Internacional de Control de Drogas, que empezó a principios del siglo XX, son 3 plantas: cannabis, adormidera, conocida también como amapola, de la cual se deriva el opio y de ahí la heroína, y la hoja de coca, de donde se deriva la cocaína. América Latina tiene un rol muy importante en la producción de esas 3 plantas. Sabemos que la hoja de coca se produce en Bolivia, Perú y Colombia. La amapola se produce principalmente en Afganistán, pero México es el tercer país mundial productor de amapola, para fines ilícitos, porque hay todo un mercado lícito de amapola. Pero el ilícito, pues ahí está México. Y la marihuana también es un producto que se produce, bueno, eso se produce en casi todos los países del mundo, pero bueno, México es uno de ellos. Por lo demás, sabemos que países como Brasil, por ejemplo, Bolivia, Panamá, el Caribe, son países de tránsito, son países por los cuales pasan las rutas de comercialización de estas sustancias. Es así que el mercado internacional de control de drogas es una fuente importante de trabajo para millones de personas, tanto desde el campesinado, desde quien produce las plantas, quien las transforma en sustancias y quien finalmente las vende al mercado local o en los circuitos regionales e internacionales. Las políticas de drogas han tenido desde no sus inicios, pero desde mediados del siglo XX, un corte eminentemente punitivo.
prevalecen las acciones de control de la oferta, es decir, las que buscan eliminar la sustancia desde la producción con erradicaciones y fumigaciones. Los arrestos, y ahí entra nuestro tema, prevalecen esas acciones de tratar de frenar el mercado por encima de aquellas que tratan de frenar la demanda, en una dinámica totalmente contraintuitiva, donde se privilegia la oferta a la demanda. ¿Qué implica frenar la demanda? Tener intervenciones en el ámbito de la salud, de prevención y tratamiento. Ese es un aspecto mucho menos financiado, mucho menos articulado y cuidado de las políticas de drogas, y en América Latina, mucho por la influencia de los Estados Unidos y de sus propios intereses, ha prevalecido de manera eclatante el combate al narcotráfico por encima de la prevención, no solo de la demanda de drogas, sino de un desarrollo social sostenible que haga que las personas no necesiten involucrarse en la producción y tráfico de drogas ilícitas. Ese enfoque prohibicionista de combate a la oferta tiene como uno de sus indicadores muy específicos en los cuestionarios internacionales e interamericanos la detención de personas involucradas en el comercio de drogas. ¿Y quiénes son las personas más fáciles de detener para cumplir con ese indicador y con esos éxitos de la guerra contra las drogas? Pues las mujeres, que en ese 2005 y hasta la fecha, hasta finales de 2019, que fue la última vez que entré a una cárcel, las mujeres que se encuentran privadas de la libertad por estos delitos. Las llamadas mulas, las mujeres que transportan drogas entre las fronteras o en los territorios nacionales, aquellas que se enganchan en la venta al menudeo o bien por el consumo o para complementar un ingreso económico en una situación de pobreza o pobreza extrema y de una alta exclusión social. Aquellas mujeres que introducen drogas a un centro de reclusión o como una actividad económica propia, como un trabajo, o para satisfacer el consumo del marido, del novio, del hombre al que van a visitar. Esos son los eslabones más débiles, más vulnerables y más expuestos de la cadena del tráfico internacional de drogas. Son también el blanco más frecuente del sistema de política criminal y del sistema penal y penitenciario. Es así que cuando cruzamos las puertas de las prisiones en América Latina, lo que vemos es que la primera o segunda causa de encarcelamiento de mujeres son delitos relacionados con drogas en los ámbitos que ya describí. No quiere decir que haya más mujeres en prisión por delitos de drogas que hombres. Sin embargo, cuando miramos a las proporciones, vemos el impacto desproporcionado de las políticas de drogas sobre las mujeres. Panamá es un claro ejemplo. Panamá es un país de tránsito de cocaína. Y si vemos que alrededor del 30% de los hombres en prisión están ahí por delitos de drogas, cuando miramos a las mujeres, encontramos que son como un 70%. Situación parecida a la que encontramos en Colombia, en Costa Rica, etc. ¿Qué implica estar en prisión por un delito de droga? Implica, generalmente, y con diferencias entre los países, por supuesto, un marco penal muy estricto. Y en eso Brasil sabemos que se caracteriza, al igual que México, al igual que Colombia, al igual que Venezuela, por ejemplo, que es estricto. El uso de la prisión preventiva. En México tiene nivel de prisión preventiva oficiosa, obligatoria, y lo tiene a nivel constitucional. Imagínense qué locura que una figura tan antiderechos esté en la Constitución. En otros países no es obligatoria la prisión preventiva por delitos de drogas. Sin embargo, cuando miramos los datos, vemos que se aplica. Es muy difícil que a alguien le den una medida alterna en fase de proceso o de sentencia por un delito de droga. Implica también penas largas e implica también falta de acceso a alternativas al encarcelamiento o por ley
porque está prohibido, como lo estuvo en México hasta 2016, o de facto, porque no se otorga. Entonces, ser acusada, ser procesada o sentenciada por un delito de droga implica pasar tiempo en prisión. En algunos casos, dependiendo también de cómo viene la acusación y, claro, del sistema penitenciario de cada país, puede implicar ser enviada a un centro de detención alejado del domicilio, o bien por la naturaleza del delito, delitos federales versus delitos estatales, o por el tipo de perfil. Entonces, el cruce de políticas de drogas con género pasa por un hiperuso de la prisión y un dispositivo punitivo desproporcional al perfil de quienes son capturadas por estos delitos. En general, las mujeres acusadas de estos delitos y criminalizadas y privadas de la libertad son principalmente mujeres pobres o muy pobres, de zonas urbanas o rurales con altos índices de exclusión social, donde la presencia del Estado es principalmente una presencia de acción represivas. Mujeres que a menudo comparten una historia de vida marcada por la violencia desde la primera infancia, con episodios de abuso sexual, negligencia y maltrato, que se repite cíclicamente cuando en la adolescencia, buscando nuevas alternativas, se pueden enganchar en relaciones sentimentales a su vez marcadas por la violencia de género contra las mujeres, desatando así un recorrido cíclico. A veces este se cruza con el uso de sustancias, lo cual aumenta las vulnerabilidades de las mujeres y su exposición a formas de violencia en razón de género. También lo que trae como consecuencia son hijas e hijos, no siempre obviamente, insisto, son generalizaciones. Hijas e hijos que quedan básicamente a su cargo. Tenemos mamás solteras que encuentran en los mercados ilícitos de drogas una opción para cumplir con los múltiples roles, el de la buena esposa, el de la buena madre, el de la mujer que tiene que buscar la manera de hacer frente a las necesidades económicas y de cuidado de su núcleo familiar, como madres, como esposas, como hijas, al fin y al cabo, como cuidadoras, reproduciendo de esa manera roles de género tradicionales a los cuales pueden o con los cuales pueden cumplir justo por medio de las ganancias que ofrecen los mercados ilícitos de drogas. Ganancias que les permiten también satisfacer algunos marcadores básicos, comida, alimentación, algunas cosas extras que con los trabajos que desempeñan normalmente no tendrían. ¿Y cuáles son los trabajos que desempeñan normalmente? Trabajos domésticos, planchar, lavar, limpiar casas, elaborar comida, trabajos en el sector informal, donde necesitan dedicar muchas horas para recibir ganancias irrisorias. Estos delitos también es poco frente a las ganancias que implica el paquete que transportan o el que introducen a una cárcel escondido en la vagina. Sin embargo, sí representa mucho más y en mucho menor tiempo de lo que ganarían haciendo los trabajos que normalmente desempeñan. Esos son los triunfos de la guerra contra las drogas. Esas son las respuestas a los cuestionarios internacionales. Meter en la cárcel a mujeres con historias cíclicas de violencia de género, donde no ha habido ningún tipo de atención previo de parte del Estado, y convertirlas en un número de expediente en el momento en el que buscan, a través de este recurso que abunda en la región por su participación en los mercados ilícitos de drogas, aumentar o sostener o hacer soportable su bajo nivel socioeconómico. Aquellas mujeres que están en la cárcel pagando el delito de otro o por encubrir a otro o porque el marido o el novio con quien se involucraron dijo que ellas fueron. Eso pulula. Es impresionante escuchar historia tras historia cómo esas mujeres se involucraron o fueron involucradas por su pareja sentimental sabiendo lo que iba a pasar o no. En general,
también porque ha sido uno de los recursos metodológicos de mis investigaciones. Todas las mujeres con las que hablé sí reconocían, compartían cómo habían cometido el delito, cómo se habían involucrado, cómo escondían la droga, etc. Pero siempre está ese consentimiento forzado por las relaciones de género, por la relación sentimental, esa elección obligada, ese engaño parcial. A lo mejor saben, pero no saben qué tiene el paquete, qué es la sustancia. Y recordemos que las leyes de drogas, que en teoría fiscalizan sustancias, pero terminan fiscalizando personas, tienen a menudo como variables el tipo de delito, la cantidad de sustancia y el tipo de sustancia. No es lo mismo transportar marihuana que transportar heroína. Sabemos que hay una crisis penitenciaria más o menos crónica en la región. Cárceles hacinadas, cárceles con violencia, con pésimas situaciones de acceso a la salud y de acceso a programas de reinserción como sería educación y trabajo. Otra vez, con variedad dentro de una amplísima región con muchos países. Pero bueno, digamos en términos generales, hay numerosos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos muestra la grave crisis penitenciaria. Crisis que se agudiza cuando volteamos a ver a las mujeres por una situación que es bastante típica. Empezamos diciendo que las mujeres en prisión representan un número muy bajo. Por lo tanto, en general, hay una falta de centros exclusivos para mujeres y se encuentran alojadas en pabellones, secciones o edificios separados, pero donde lo principal es la cárcel masculina. Hay algo que dicen mucho quienes hacen investigación penitenciaria con perspectiva de género, desde el feminismo, por ejemplo, que las cárceles son diseñadas por los hombres para los hombres y que son androcéntricas. Desde mi punto de vista, esa expresión no tiene ningún sustento. Las cárceles no están hechas ni para los hombres ni para las mujeres. No están hechas para personas. Están hechas para anular el yo. Da igual si eres hombre o mujer. Pero en una población que es minoría, sus necesidades, sus voces, sus cuerpos son más anulados todavía. Hay un grupo poblacional que tampoco se suele ver mucho, que son las niñas, niños y adolescentes con madres y padres encarcelados, llamados NAPES. Hace un par de años tuve la oportunidad enorme, por la cual siempre seré agradecida a mi amigo y colega Luciano Cadoni, de coordinar un estudio en 8 países sobre niñas y niños con padres y madres en prisión por delitos de drogas. Encontramos que en la región hay alrededor de 2 millones de NAPES. Es una estimación conservadora. De esos 2 millones, una quinta parte es afectado directamente por las políticas de drogas con estas características que mencioné: la duración de la pena, prisión preventiva, la violencia de los operativos en la detención, que es brutal, las condiciones penitenciarias y las revisiones al ingreso. Las afectaciones de la privación de la libertad de un referente adulto son múltiples e innumerables y a la vez únicas, porque dependen de la situación de cada niño o niño. Cuando se priva la libertad al papá, por supuesto, es un cambio radical para la familia y lo extrañan. No hay que reproducir la idea de que solo cuando la mamá va presa es una situación difícil para las hijas y los hijos. Obvio que lo es también cuando va el papá y obvio que a veces también es un alivio. Pero lo que sí se nota en este estudio y en otros que se enfocan en esta población es que la privación de la libertad de la madre, si bien es numéricamente mucho menor, hay muchos menos NAPES afectados por el encarcelamiento de una mujer, sí tiene situaciones de mayor vulnerabilidad porque, como dijimos en un principio, suelen ser las principales o únicas cuidadoras. Cuando un hombre va a prisión, suele haber una red que ahí está, donde están las hermanas, las madres de sus hijos, la madre del señor, etc. Cuando una mujer va a prisión, esa red es más débil porque lo era desde antes y porque estamos hablando de familias con situaciones económicas muy precarias que de repente tienen que hacerse cargo de la persona que está en prisión
porque recordemos que en nuestras cárceles el Estado no provee los insumos básicos, es la familia quien los lleva, y también se tiene que hacer cargo de los hijos. Entonces es muy difícil dar ese acompañamiento a quien está privada de la libertad, y más si la mandan a un centro alejado. Entonces también ese es otro núcleo que es muy importante voltear a ver, tanto quienes están en prisión con sus madres, por supuesto, y eso tiene que ver con condiciones penitenciarias y protocolos de egreso, pero también los millones de niños, niñas y adolescentes que sufren el encarcelamiento estando afuera, que tienen que ir de visita, que tienen que cambiar su rutina, que a veces tienen que asumir roles de cuidadores de sus hermanas y hermanos pequeños, que sufren el estigma en la comunidad y en la escuela, etc. Algunos espacios de intervención, y en eso hay un ejemplo muy interesante de Brasil, la medida de la Suprema Corte por la cual se otorga, si no me equivoco, detención domiciliaria a mujeres con hijas e hijos de hasta 12 años. Entonces, cambios legislativos o a nivel jurisdiccional que permitan una mayor aplicación de alternativas al encarcelamiento, tanto en fase de proceso como en fase de sentencia. Alternativas al encarcelamiento que deben aplicarse siguiendo las indicaciones de dos instrumentos internacionales: las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de mujeres privadas de la libertad y medidas no alternativas, y conocidas como reglas de Bangkok, que establecen la preferencia por una alternativa al encarcelamiento en el caso de mujeres embarazadas o con hijas e hijos a cargo, pero donde se especifica que no es solamente sacar a la persona de prisión y mandarla a su casa y decirle, ahí estás, hazte cargo, cuídate, te damos una oportunidad, no la pierdas. No, esas medidas tienen que estar acompañadas de programas de reinserción, deshabituación del uso de droga, formación laboral, acompañamiento y apoyos económicos para que la persona que la recibe tenga efectivamente las herramientas para poder restablecer su vida y seguir adelante. De lo contrario, seguiría estando en la misma situación de vulnerabilidad que a menudo antecede a la comisión del delito. Y también esas medidas alternativas, ¿cuáles son algunos de los obstáculos muchas veces para su aplicación? Están en las mentalidades, en la idea de que una alternativa al encarcelamiento es impunidad, de que si no es cárcel, no es castigo. Y entonces, ¿qué es lo que vemos cuando revisamos sentencias? Que se impone una alternativa al encarcelamiento, pero con una cantidad de condiciones que es prácticamente imposible cumplirla. O aplicando, por ejemplo, un brazalete electrónico. Un brazalete electrónico que a veces la misma persona tiene que pagar y que puede costar $200, $250, $300 al mes. Una fortuna para muchísimas familias y para muchísimas personas. Medidas alternativas que tienen condiciones como ir a firmar a ciertos días, cumplir con trabajo comunitario, etcétera, que no siempre son compatibles con otras actividades como ir a trabajar, cuidar a los hijos, llevarlos al colegio, etcétera. El año pasado, con una colega, publicamos un estudio también muy bonito sobre detención domiciliaria en América Latina, que incluye testimonios de mujeres que tuvieron esta medida, justo para hacer ver cómo la detención domiciliaria es una medida muy restrictiva, es la medida alternativa más restrictiva, que es vista todavía con impunidad como un favor y que pone a la persona en una situación de privación de la libertad sin derechos. En tu casa, claro, es mejor que estar en la cárcel, pero que si no está acompañada de medidas específicas, detalladas, de qué es lo que se puede hacer, puede convertirse en una situación muy difícil de sobrellevar y que si se rompen esas condiciones, se vuelve a la cárcel. Pero bueno, con toda la reflexión que hay que hacerse sobre medidas alternativas y que es importante hacer, esa es una de las propuestas, ¿no? Ya quitar las barreras para la aplicación de alternativas al encarcelamiento por delitos de drogas. Recordando que el delito de posesión y posesión con fines de venta sigue siendo la principal causa de encarcelamiento, mientras no haya una despenalización efectiva en la ley y en la práctica de los policías, de los jueces y demás, seguiremos teniendo cárceles llenas de personas acusadas de delitos menores no violentos. Incluir factores
atenuantes en las leyes. En general, los delitos de drogas prevén agravantes. Si transportas drogas, o si vendes drogas, tantos años. Si la vendes afuera de una escuela, tantos años más otros, ¿no? Eso es un agravante. Introducir atenuantes. Hay un ejemplo de directrices de sentencia en el Reino Unido que justo hace eso. Introducir atenuantes. Reconocer factores de vulnerabilidad en las personas involucradas, particularmente en las mujeres y en aquellas que operan como mulas, que generalmente son mujeres que más que traficantes son traficadas por redes de explotación patriarcal ilícitas. Y también tomar en cuenta a la hora de aplicar estas medidas privativas o no privativas de la libertad, asumir e incluir el interés superior de la niñez y los impactos concretos de esas penas sobre esas terceras personas involucradas. Es decir, a la hora de hacer un ejercicio de ponderación, decir, bueno, yo le voy a poner 10 años a esta señora. Perfecto. Esa es la pena mínima. ¿Qué es lo que toma en cuenta? Su contexto, sus factores de vulnerabilidad, factores atenuantes, pero además tengo que estudiar cuál es el impacto de mi decisión sobre sus hijas e hijos. ¿Por qué? Porque sus hijas e hijos no son efectos colaterales. Son sujetos de derecho de un Estado democrático. Son tan importantes como la sociedad a la que estoy protegiendo del delito. Entonces, yo como Estado no puedo darme el lujo de poner en riesgo a esas niñas y a esos niños mientras ejerzo mi facultad de castigar a su madre. Y hay un ejemplo de sentencia muy bonito de Sudáfrica que justo explica cómo hacer ese ejercicio. En general, el tema de mujeres privadas de la libertad por delitos por delitos relacionados con drogas, discúlpenme, ha sido puesto sobre la mesa por investigaciones académicas desde los años 80 y 90. Ha ido tomando más auge dentro del contexto de estudios y instrumentos como las reglas de Bangkok sobre mujeres privadas de la libertad. Y en los últimos años, desde la sociedad civil, se ha hecho eco de estos hallazgos y se han construido herramientas de incidencia para poner sobre la mesa, bajo los reflectores de la comunidad internacional, en el ámbito de los derechos de las mujeres, en el ámbito de las políticas de drogas, en el ámbito del encarcelamiento, el cruce, el intersticio que hemos descrito hasta ahora. Pero quienes están haciendo portadoras de este mensaje de cambio de manera creciente son mujeres que estuvieron privadas de la libertad y que se están organizando en redes en América Latina con grupos de México, grupos de Brasil, grupos de Colombia, grupos de Chile, grupos de Bolivia, etc. Creo que el conocimiento, la incidencia y el cambio se pueden formular conjugando estos esfuerzos. Que la academia ponga su parte, organización civil, de la sociedad civil su parte, y quienes han vivido de primera mano esta experiencia, su testimonio, su experiencia y sus propuestas. Y que esa manera colaborativa es la que más puede dar resultados para ver un cambio real en la disminución del encarcelamiento de mujeres, puesto que esto ha sufrido aumentos impensables en los últimos 15 años, en las condiciones de detención para quienes están, y en una reducción del aparato represivo en materia de políticas de drogas. Les agradezco mucho por el tiempo y por su atención.